¿Cómo está usted? Bienvenido a Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, en su quinta temporada. Estamos en el año 1950, soy Salvador Solín y conmigo está nuestra conductora Priscila Vega. Muchas gracias, Chava. ¿Cómo está usted? Agradecemos su atención para este nuevo programa de Quórum en nuestra quinta temporada. Acompáñenos, vamos a revisar lo ocurrido en el año de 1950 en México y en diferentes partes de nuestro planeta. Y si a usted le gusta el fútbol, seguramente recuerda este hecho que cimbró el mundo del balompié en 1950, el Maracanazo. ¡Vamos con él! ¿Recuerda este suceso increíble hasta la fecha? El 16 de julio ocurrió el Maracanazo, cuando la selección de Uruguay le ganó contra todos los pronósticos a la de Brasil en su estadio, el Maracaná, en la final de la cuarta edición del Mundial de Fútbol por 2-1. La derrota de la selección de Brasil fue una tragedia, provocó suicidios en el país según algunos cronistas y se encuentra considerada como la peor humillación en el deporte brasileiro. Desde entonces, la palabra Maracanazo se emplea como expresión de derrota. Ahora en México usamos la de Cruz Azuleada. Del 24 de junio al 16 de julio de 1950 se realizó la cuarta edición del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil. Sería el primer torneo mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Participaron 13 selecciones y Uruguay, dramática e increíblemente, se llevaría el título al vencer en la final al anfitrión por 2-1 y por primera vez se llevaría la Copa Jules Rimet. La selección mexicana de fútbol estuvo en el Mundial de 1950. Más adelante le mostraremos cómo le fue y algunas sabrosas anécdotas de su participación. Estas fueron las leyes promulgadas por el Congreso de nuestro país en 1950. La ley en favor de los veteranos de la Revolución como servidores del Estado. La ley para la depuración y liquidación de cuentas de la Hacienda Pública Federal y la ley que declara reservas mineras nacionales los yacimientos de uranio, torio y las demás sustancias de las cuales se obtengan isótopos hendibles que puedan producir energía nuclear. Veamos otros hechos importantes que sucedieron en nuestro país. En nuestro país, en 1950, transcurría el cuarto año del gobierno de Miguel Alemán Valdés, primer presidente civil después de la Revolución Mexicana. Su administración se caracterizó por promover la industrialización, porque se creía que mediante la innovación tecnológica se aumentaría la productividad del trabajo y mayor recaudación de impuestos para el Estado. Un hecho histórico sucedería con el arranque de las transmisiones del primer canal comercial de televisión en México, XHTV Canal 4, el 31 de agosto de 1950. Al día siguiente se transmitiría el primer programa con la lectura del cuarto informe de gobierno de Miguel Alemán. El Canal 4 sería concesionado a la familia O'Farrill. El 29 de diciembre se reformó el artículo 145 del Código Penal relativo al llamado delito de disolución social, establecido durante la Segunda Guerra Mundial contra los agentes nazifascistas. Demos una vuelta al mundo para recordar lo vital de la mitad del siglo XX, el inicio de la Guerra Fría en un periodo caliente de la posguerra, el reacomodo del mundo repartido entre los países aliados a Estados Unidos, los adheridos a la Unión Soviética y los países no alineados. El 5 de mayo, Rama IX, rey de Tailandia desde 1946, es coronado en Bangkok. El 12 de febrero, Albert Einstein advierte que una guerra nuclear podría conducir a la destrucción mutua. El 30 de octubre, nacionalistas puertorriqueños inician el levantamiento de Jayuya contra el gobierno apoyado por Estados Unidos. El 6 de enero, el Reino Unido reconoce a la República Popular China. El 14 de febrero, la Unión Soviética y la República Popular China firman un tratado de defensa mutua que finaliza en 1979. El 10 de diciembre, Ralph Bunche de Estados Unidos recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor en los acuerdos de paz de 1948. El 31 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, ordena el desarrollo de la bomba de hidrógeno. El 24 de enero, Klaus Fox, físico alemán, confiesa que es un espía. Durante 7 años pasó secretos sobre la investigación de armas nucleares de Estados Unidos y Gran Bretaña a la Unión Soviética. El 29 de octubre, tras la muerte de Gustavo V de Suecia, su hijo Gustavo
Gustavo VI Adolfo le sucede como rey. El 26 de enero, la India promulga su constitución. Es juramentado su primer presidente. El 1 de noviembre, el Papa Pío XII define un nuevo dogma del catolicismo, la Asunción de la Santísima Virgen María. El 21 de enero, en los Estados Unidos, el presunto espía Alger Hiss es condenado por 2 cargos de perjurio. El 1 de noviembre, los nacionalistas puertorriqueños Griselio Torresola y Oscar Collazo intentan asesinar al presidente estadounidense Harry Truman durante las reparaciones de la Casa Blanca. El 1 de febrero, Chiang Kai-shek es reelegido presidente de la República de China. El 13 de noviembre, el presidente de Venezuela, Coronel Carlos Delgado Chalbud, es secuestrado y asesinado en Caracas. El 9 de mayo, Robert Schuman presenta su propuesta para la creación de una organización paneuropea. Se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. El 31 de enero, las últimas tropas del Kuomintang se rinden en China continental. El 8 de febrero, se realiza el primer pago con tarjeta Diners Club en Nueva York, el primer uso de una tarjeta de crédito. El 5 de octubre, el gobierno indonesio invade las Molucas. El 11 de febrero, 2 batallones del Viet Minh atacan una base francesa en la Indochina colonial. El 25 de mayo, el túnel Brooklyn Battery se abre al tráfico en Nueva York. El 19 de febrero, Konrad Adenauer intenta sin éxito negociar con Alemania del Este para iniciar la unificación. El 2 de octubre, la tira cómica Carlitos y Snoopy se publica por primera vez en los periódicos. El 23 de febrero, en las elecciones generales en el Reino Unido, el Partido Laborista, liderado por Clement Attlee, permanece en el poder, pero los conservadores, liderados por Winston Churchill, aumentan sus escaños. El 3 de octubre, Getúlio Vargas es elegido presidente de Brasil para un mandato de 5 años. El 15 de abril, el rey belga Leopoldo III anuncia que está dispuesto a abdicar en favor de su hijo. El 1 de mayo, inicia sus operaciones la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. En 1950 en México, los deportes definían la idiosincrasia nacional, ya sea el boxeo en Tepito, el frontón, el fútbol y el béisbol y por supuesto el fútbol americano. Vamos a los deportes nacionales en 1950. La selección mexicana participó en el Mundial de Brasil de 1950 en el Grupo 1 con el anfitrión y con Yugoslavia y Suiza inició enfrentándose a Brasil el 24 de junio en la inauguración oficial del Estadio Maracaná, perdiendo 4-0. También Yugoslavia vencería a México por 4-1 y Suiza le ganaría al Tri por 2-1, una participación de los mexicanos sin victorias ni puntos. El bajo rendimiento y la escasa competencia que mostró el seleccionado nacional se debió, según cronistas de la época, a que los futbolistas mexicanos se dedicaron más a las fiestas y a las juergas que a su preparación. Destacaban en el grupo el legendario portero Antonio La Tota Carvajal, Horacio Casarín, José Antonio Roca y José Luis Borbolla, entre otros. En el Campeonato de Fútbol de México de 1950-1951, los rojinegros del Atlas conseguirían su primer título de liga el 22 de abril de 1951, cuando vencieron al Guadalajara por 1-0 en el legendario Parque Oblatos. En este tiempo, el equipo del Atlas era llamado Los Margaritas. ¿Qué le parece? En la temporada de 1950 de la Liga Mexicana de Béisbol, el Unión Laguna de Torreón se llevó el segundo título de su historia con la dirección del legendario Guillermo Memo Garibay. Vencieron en la final a los Charros de Jalisco en 6 juegos. Los atletas mexicanos más destacados participarían en los 6º Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarían en la ciudad de Guatemala del 28 de febrero al 12 de marzo y México se llevaría el primer lugar del medallero con 43 oros. El fútbol americano en 1950 reunía a miles de aficionados. Este año, los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional se llevarían el campeonato dirigidos por el padre Lambert, al vencer a los Pumas de la Universidad Nacional por 39-26 en un juego que rompería récord de asistencia. Grandes escritores expresaron la belleza y encanto de la literatura en 1950 con obras inmortales. ¿Ha leído o escuchado algún poema de Octavio Paz? El gran bardo mexicano está considerado como uno de los mejores del mundo. En 1950, nuestro premio Nobel dio a conocer su libro El laberinto de la soledad, en donde explica cómo los hechos históricos han influido en los sentimientos de desilusión y trata de explicar su identidad. Es una lectura indispensable. El increíble creador de ciencia ficción, terror y misterio, el estadounidense Ray Bradbury, fascinaría al mundo con Crónicas Marcianas, una colección de relatos sobre la colonización
exploración de Marte. El 10 de diciembre, Bertrand Russell ganó el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a sus variados y significativos escritos, tal vez el más destacado y brillante autor estadounidense. William Faulkner publica Cuentos Reunidos, una antología que nos lleva a conocer el universo del escritor en un recorrido por distintos lugares, ciudades y países. En México, durante 1950, ocurrirán sucesos trascendentes que vamos a recordar. El 5 de junio de 1950 iniciaría la construcción de la ciudad universitaria en el Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Garrido, y el secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, colocaron la primera piedra de la emblemática construcción. La UNAM erigiría una estatua con la efigie del presidente alemán en la Plaza de la Rectoría, que se develaría en 1952. Unos años después, el monumento fue destruido. El 6 de junio de 1950 se realizaría el 7º Censo General de Población y las cifras darían a conocer que en el país habitaban 25.700.000 personas. A partir del 2 de septiembre de 1950, el Canal 4 de la televisión mexicana iniciaría sus transmisiones diarias con una programación integrada por obras de teatro, clases de guitarra, entrevistas a distintos deportistas, noticias narradas por Gonzalo Castelot, cortos cinematográficos, lucha libre, el Café Taurino con Aurelio Pérez Villamelón y una revista musical. Sus instalaciones se ubicarían en los pisos 3 y 14 del edificio de la Lotería Nacional. Pionero de la televisión comercial, el Canal 4 incluyó anuncios de marcas como Relojes Omega, Bonos del Ahorro Nacional, RCA Víctor, Goodrich Euskadi y Cervecería Modelo, entre otros. Apenas 5 años antes, el mundo había visto cómo se desataba el poder del átomo. ¿Qué deparó la ciencia y tecnología al año 1950? Vamos a verlo en Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso. 5ª temporada. El 11 de octubre, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos otorga a CBS la primera licencia para transmitir televisión a color. El 8 de marzo, el primer Volkswagen Tipo 2 microbús sale de la línea de montaje en Alemania. El 17 de junio, Richard Lawler realiza el primer trasplante renal. El 10 de diciembre, Cecil Frank Powell ganó el Premio Nobel de Física por el desarrollo del método fotográfico para estudiar los procesos nucleares y sus descubrimientos sobre los mesones. El 8 de mayo, se descubre al hombre de Tolund, en Dinamarca, la momia más antigua del mundo. El 21 de diciembre, la Junta de Aeronáutica Civil de los Estados Unidos aprobó la licencia para un automóvil volador, el Airphibian. El México de la mitad del siglo XX delineaba lo que sería la ruta del país por muchos años. Una supuesta modernización, mucha industrialización, mucho apoyo al capital, mucho dinero, un gran espíritu en el que íbamos supuestamente a salir hacia adelante, pero obviamente no se tomaba en cuenta a los de abajo. Revisemos más hechos sucedidos en nuestro país. Casi al finalizar 1950, surgió la Unión de Federaciones Campesinas de México, que escogería al general Miguel Enríquez como su candidato a la primera magistratura. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. México nunca olvidará la figura e ideas de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien nacería el 10 de febrero de 1950 en Sonora y sería designado por el PRI como su candidato a la presidencia en las elecciones de 1994. ¿Alguna vez ha escuchado lo que es una peseta? El término se le dio a las monedas de plata de 25 centavos que empezaron a circular en nuestro país en abril de 1950. Eran muy elegantes y distintivas, con una balanza al frente y el escudo nacional al reverso. El 25 de junio comienza la Guerra de Corea. Las tropas y los tanques del Ejército Popular de Corea del Norte cruzan el paralelo 38 hacia Corea del Sur. Es mitad del siglo XX y el mundo ha cambiado para siempre. ¿Cómo fue el angustiante inicio de la Guerra de Corea? Se lo contamos aquí en Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso en su 5ª temporada. El 27 de junio, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, ordena a las fuerzas militares estadounidenses ayudar en la defensa de Corea del Sur. El 28 de junio, las fuerzas norcoreanas capturan Seúl, pero no triunfan. El ejército surcoreano, tratando de defender Seúl, estalla el puente Hangan, lleno de refugiados. Hay masacres por ambos bandos. En el hospital universitario de Seúl, tropas norcoreanas matan a médicos y pacientes. Las Fuerzas Armadas y la policía de Corea del Sur ejecutan al menos a 100,000 supuestos simpatizantes de Corea
Corea del Norte. Entre el 14 y 21 de julio se da la batalla de Taeyong. Las fuerzas norcoreanas capturan la ciudad en poder de la infantería de Estados Unidos. Después de un mes, la mayoría de la Fuerza Aérea de Corea del Norte fue destruida. Del 26 al 29 de julio, al sureste de Seúl, soldados estadounidenses asesinan a unos 300 refugiados surcoreanos. El 12 de agosto se da la masacre de Bloody Gulch y el 17 de agosto la masacre de Hill 303. El 15 de septiembre, las tropas comandadas por Douglas MacArthur desembarcan en Incheon, ocupada por Corea del Norte. El 19 de septiembre, un ataque de las fuerzas norcoreanas es repelido en la batalla del río Nam. El 19 de octubre, la República Popular China entra en el conflicto coreano, enviando a miles de soldados a través del río Yalu, que avanzan indetenibles. El 8 de noviembre, en los cielos de Corea se da el primer combate aéreo entre aviones modernos de la historia. Desesperado, el 30 de noviembre, el general Douglas MacArthur amenaza usar armas nucleares en Corea. El 22 de diciembre, el buque Meredith Victory de la Marina Mercante estadounidense supervisó el mayor rescate marítimo civil de la historia en Corea del Norte. El barco recibió a 14,000 personas navegando bajo cero. El buque emprendió un viaje pasando por minas. Sorprendentemente, ninguno de los pasajeros murió y 5 más nacieron durante el trayecto. El 31 de diciembre de 1950, Seúl es invadida por tercera vez en 7 meses. La ofensiva de tercera fase de China comenzó la víspera del Año Nuevo y funcionó. La primera fase había consistido en detener el avance de las tropas de la ONU hacia China y la segunda fase había consistido en recuperar Corea del Norte. En 1950 el orbe se cimbró por la pérdida de vidas humanas. Vamos a recordar estas catástrofes aquí en Quórum, la serie histórica del canal del Congreso. El 24 de noviembre, en la refinería de Poza Rica, Veracruz, se registraría un hecho fatal. Los gases venenosos emanados en sus instalaciones provocarían la muerte de 22 personas y la intoxicación de 250. El 7 de septiembre, en el desastre de Knockshinock, en Escocia, mueren 13 mineros. El 13 de febrero, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pierde un bombardero B-36 que transportaba una bomba nuclear frente a la costa de Canadá. El 15 de agosto, un terremoto entre Assam y el Tíbet mata a 4,000 personas. El 5 de enero, en Sverdlovsk, un avión se estrella en la nieve. Las 19 personas a bordo mueren, incluido casi todo el equipo de hockey de la Fuerza Aérea Soviética. El 12 de marzo, un avión con aficionados al rugby se estrella en Gales del Sur, con pérdida de 80 vidas. El 7 de enero, un incendio en un hospital en Iowa, Estados Unidos, mata a 41 pacientes. El 1 de junio, el Mauna Loa de Hawái entra en erupción. El 12 de enero, el submarino Truculent choca con un petrolero en el estuario del Támesis y se hunde. Se ahogan 64 personas. El 5 de agosto, en Fairfield, Suisun, California, un Boeing B-29 cargado de bombas se estrella en una zona residencial, matando a 17 personas. El 25 de noviembre, una inusual tormenta de nieve barre todo el nordeste de Estados Unidos y mata a 323 personas. En 1950, un cambio en los patrones de migración de los caribúes causó una hambruna en los territorios del noroeste de Canadá, impactando en las comunidades inuit y causando la muerte por inanición de 60 personas. El 21 de mayo, un terremoto en Cusco, Perú, destruye gran parte de la ciudad y deja 1,600 muertos. El 6 de mayo, la localidad de Rimouski, en Quebec, es arrasada por un incendio que deja 12 muertos. El 22 de diciembre, el napalm se utilizó por primera vez en la guerra de Vietnam, cuando la Fuerza Aérea Francesa bombardeó a guerrilleros del Viet Minh en Tien Dinh. Durante las décadas siguientes, el napalm calcinaría vivos a cientos de miles de vietnamitas. 1950 es el año en que Luis Arcaraz y su orquesta dominaron las listas de México con Viajera y Quinto Patio. ¿Cómo olvidar esas grandes orquestas, esos temas sensacionales de Luis Arcaraz cuando entraba toda la orquesta, se apagaban las luces en los salones de baile y las parejas disfrutaban, pero verdaderamente disfrutaban de lo que era la música? Vamos a ver todo lo que pasó en 1950 en el mundo musical aquí en Quórum. Quinta temporada, la serie histórica del Canal del Congreso. Jardín hermoso del occidente donde el Señor quisiera dejar. El 3 de agosto, Celia Cruz debuta con la Sonora Matancera. El 10 de octubre, llega al primer lugar María Victoria con Soy Feliz. Soy dichosa, soy feliz. El 8 de marzo, el trío Los Panchos triunfa en México con su particular versión de La Mújura. La mújura está en el suelo.
puedo con ella. El 1 de junio, Nat King Cole alcanza la primera posición en Estados Unidos con Mona Lisa. El 23 de diciembre, el máximo vendedor de discos de 78 revoluciones en México, Pedro Infante, triunfa con Ella. Era el último brindis de un bohemio con la reina. Estamos recordando los hechos más importantes ocurridos en 1950. El panorama deportivo internacional estuvo lleno de sucesos extraordinarios. Los Yankees de Nueva York en el béisbol de Estados Unidos dominarían la década. En la Serie Mundial de 1950 barrieron a los Phillies de Filadelfia en solo 4 juegos del 4 al 7 de octubre, con grandes estrellas como Joe DiMaggio, Yogi Berra, Whitney Ford y Phil Rizzuto, dirigidos por la leyenda Casey Stengel. El 8 de agosto, la estadounidense Florence Chadwick cruza a nado el Canal de la Mancha en 13 horas y 22 minutos, batiendo el récord femenino de travesía. En el boxeo mundial, uno de los grandes de todos los tiempos, Rocky Marciano, el 24 de marzo de 1950, se enfrentaría a Roland La Esparza, la única vez que Rocky estuvo cerca de la derrota. Mantuvo el campeonato desde 1952 hasta 1956. El 13 de mayo se celebró la primera carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1, la inaugural de la Federación Internacional del Automóvil, en Silverstone, Inglaterra. El fútbol americano suscitaba gran interés. En 1950 se perfila como espectáculo internacional. El 24 de diciembre, los legendarios Cafés de Cleveland, dirigidos por el inolvidable coach Paul Brown, vencerían en el juego por el campeonato a los Carneros de Los Ángeles por 30 puntos a 28. Los Carneros serían el primer equipo del que se televisaron todos sus juegos de este año, hace más de 7 décadas. El 3 de junio, Maurice Herzog y Louis Luchana, de la expedición francesa a la Annapurna, se convierten en los primeros escaladores en alcanzar la cima de 8,000 metros en este reto brutal del alpinismo. El tenis mundial tuvo como los mejores de 1950 en las damas a la estadounidense Louise Brough y en caballeros al también estadounidense Butch Patty, quienes triunfarían en el torneo de Wimbledon y en otros de importancia internacional. Buenos Aires, Argentina, sería el marco del primer campeonato mundial de básquetbol del 22 de octubre al 3 de noviembre de 1950, en el que participaron 10 selecciones nacionales. El título se lo llevaría la quinteta argentina al vencer en el partido final a la de Estados Unidos por 64 a 50. Los sudamericanos terminarían invictos con 5 victorias. En 1950 se vivía en pleno la época de oro del cine mexicano, que se caracterizó este año por la comedia ranchera, el cine de cabaret y la película Los Olvidados. Tuvimos que hacer una selección aquí en Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, de las películas mexicanas que le presentaríamos porque la verdad era una gran cantidad de títulos y todos buenísimos. Pero espero que le guste nuestra selección. Vamos a ver qué le deparó al mundo el séptimo arte en 1950. El 19 de julio se estrena Azares para tu boda, dirigida por Julián Soler y protagonizada por Fernando Soler, Sara García y Joaquín Pardavé. La 22ª edición de los premios Oscar se celebró el 23 de marzo. Este fue el último año en que las 5 nominadas a Mejor Película fueron en blanco y negro, y el primer año en que todas las películas nominadas a Mejor Película ganaron algún Oscar. Todos los hombres del rey, estrenada en México como Decepción, ganó el Oscar a la Mejor Película y 2 premios a la interpretación. El premio a la Mejor Película en lengua extranjera fue para Ladrones de Bicicletas de Italia, y El Gran Gorila ganó el premio a los mejores efectos visuales para el veterano Willis O'Brien. ¿Cuántas veces les tengo dicho que cuando yo llegue dejen de jugar? ¡Pelaos roñosos! No nos enoje, jefe. No lo habíamos visto, jefe, perdón, hombre. Estamos muy ocupados. Siéntese, jefe, no me agarre. Ustedes no andan en 4 patas porque se enojan los burros. El 4 de febrero de 1950, Tintán dominó las taquillas con El Rey del Barrio de Gilberto Martínez Solares. El 23 de marzo, el Oscar para Mejor Corto Animado fue para Por Razones Sentimentales, con el zorrillo Pepe Le Pew. La quinta entrega de los premios Ariel, organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, galardonó a Una familia de tantas como Mejor Película y Mejor Director para Alejandro Galindo. Como Mejor Actor, el Ariel fue para Roberto Cañedo por Pueblerina, y el de Mejor
mejor actriz fue para Marga López por Salón México. El 18 de octubre llegó a salas Aventurera, de Alberto Gut. El 23 de noviembre de 1950 se estrenó Un día de vida, de Emilio el Indio Fernández, cinta que dio origen a un fenómeno social muy curioso. A partir de 1950, el mariscal Tito permitió que se proyectaran películas mexicanas en Yugoslavia, donde se volvieron populares. Un día de vida se convirtió en un gran éxito y con otras películas mexicanas condujo a la locura Jumex de las décadas de los 50 y 60, cuando estaban de moda músicos yugoslavos interpretando canciones mexicanas en serbo-croata. El 28 de enero, Doña Diabla de Tito Davidson con María Félix conmovió a México. El 9 de diciembre se estrenó Los Olvidados de Luis Buñuel, considerada una obra maestra por su denuncia social, su realismo y su enfoque en la marginalidad urbana, que muestra las condiciones de vida de los niños y jóvenes que viven en la miseria. Los Olvidados marcó un antes y un después en la producción fílmica de México, aunque en su estreno fue una película muy atacada, pues Luis Buñuel ofreció una mirada sin concesiones y sin censura. La UNESCO declaró la cinta Los Olvidados Memoria del Mundo y Patrimonio Cultural de la Humanidad. El 7 de julio, el público mexicano gritó de horror con El hombre sin rostro, de Juan Bustillo Oro. El 14 de octubre, Tintán repitió el primer lugar de taquilla nacional con Sinbad el Mareado. El 27 de enero, en las pantallas se vio La gota de sangre de Chano Urueta, con la que cerramos nuestro recorrido por 1950. Un año maravilloso para el cine mexicano. De esta forma nos despedimos de nuestra emisión de Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, dedicada al año que representó la mitad del siglo XX, 1950. Nos dio mucho gusto compartir con usted estas imágenes y hechos, porque en esta emisión vemos hacia el pasado para comprender el futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Quórum. Estamos en la 5ª temporada de la serie histórica del canal del Congreso y nos despedimos como siempre con música. El 10 de mayo de 1950, ¿cómo celebraron las mamás? Pues celebraron su día cuando llegó al primer lugar. ¡Qué rico mambo! Con Pérez Prado y su orquesta. Esto hubiera sido una excelente mamboleta. Sí, Chava. Vamos con este mambo. Nos despedimos aquí en Quórum, la serie histórica del canal del Congreso. ¡Pero! ¡Mambo! ¡Qué rico mambo!